Desde que se estableció como ciencia en los primeros años del siglo XX, la lingüística ha dedicado décadas al estudio del sistema lingüístico, centrándose en el análisis de la oración como unidad máxima. Sin embargo, tanto el estructuralismo de Ferdinand de Saussure como el generativismo de Noam Chomsky hacen una distinción entre lengua y habla. El primero, entre competencia y actuación. El segundo, enfatizando la importancia del habla como acto individual en uso. A finales de los años 60 del siglo XX, se comenzó a estudiar el texto como unidad específica de análisis en la lingüística del texto, una disciplina que se originó en las universidades europeas y que se vio fuertemente influenciada por la teoría de los actos de habla y la pragmática lingüística. El texto es un producto de la actuación lingüística y la interacción social, y se convierte en un concepto clave para esta rama de la lingüística. Por lo tanto, surge la necesidad de clasificar los numerosos y variados textos con los que los hablantes se encuentran en su vida cotidiana. La preocupación predominante por explicar la naturaleza de los textos ha llevado a la búsqueda de un sistema de clasificación de los tipos de texto con el objetivo de definir los géneros, clasificarlos y construir una tipología para comprender mejor las estructuras textuales. Por tanto, dentro de los contenidos temáticos se abordarán la definición de texto, la diferencia entre texto y discurso, el texto y la frase, unidades que integran el texto, el párrafo, el enunciado y la palabra. El concepto de texto. El marco común europeo de referencia considera como texto cualquier fragmento de lengua, ya sea un enunciado o una pieza escrita, que los usuarios o alumnos reciben, producen o intercambian. Por tanto, no puede haber un acto de comunicación por medio de la lengua sin un texto. Desde la perspectiva pragmática, el texto se concibe como una acción lingüística compleja. No obstante, la definición que nos parece más pertinente y precisa pertenece a Bernández, quien define el texto como unidad lingüística comunicativa fundamental, producto de la actividad verbal humana que posee carácter social. De esta manera, se caracteriza por su cierre semántico y comunicativo y por su coherencia debido a la intención comunicativa del hablante de crear un texto íntegro y a su estructuración mediante dos conjuntos de reglas, las de nivel textual y las del sistema de la lengua. Texto y discurso. El concepto de texto y discurso ha sido ampliamente discutido en la literatura especializada. Aunque estos términos se utilizan a menudo de forma intercambiable, hay una distinción clara entre ellos. Según Van Dijk, la confusión en la distinción entre texto y discurso se debe al hecho de que, en algunos idiomas, solo existe una palabra para ambos conceptos. Adam establece que el texto es una entidad abstracta, autónoma y dotada de una organización interna, mientras que el discurso se refiere a la forma en que se utiliza el lenguaje en situaciones sociales específicas. Por lo tanto, la distinción entre texto y discurso corresponde a dos orientaciones o tendencias metodológicas, lo que lleva a la necesidad de establecer dos tipos de análisis complementarios: el análisis textual y el análisis discursivo. Benveniste sostiene que el acto individual de apropiación de la lengua introduce al que habla en su discurso. Las marcas formales de la presencia del locutor en su texto se refieren a la elección de los modos enunciativos, la utilización de las modalidades, el uso de déicticos espaciotemporales y del intertexto. El texto y la frase. Una frase es una unidad lingüística formada por una o varias palabras que juntas tienen sentido completo y que, en general, expresan una idea. La frase puede ser simple, es decir, estar compuesta por una sola palabra, como casa, o puede ser compleja, formada por varias palabras, como la casa blanca de mi abuela. A diferencia de la palabra, la frase no es una unidad mínima de significado, sino que se construye a partir de palabras y puede tener diferentes estructuras sintácticas, ya que puede contener diversos elementos como verbos, sustantivos, adjetivos, adverbios, preposiciones, entre otros. La frase, al igual que la palabra, es una unidad fundamental en la construcción de un discurso coherente y significativo. Unidades que integran el texto. El párrafo.
Los párrafos son bloques de oraciones organizados por tema que son fundamentales para la organización del texto, tanto en su forma como en su contenido. Son como bloques de construcción que se suceden en una progresión temática, y cada uno de ellos está compuesto por oraciones que responden a una idea semejante y se relacionan entre sí. En la comunicación oral, la conclusión de un párrafo se indica mediante pausas y cambios en la entonación, mientras que en la comunicación escrita se utiliza el punto y aparte. Esto ayuda a crear una estructura coherente en el texto y permite que el lector o el receptor del mensaje comprenda mejor el contenido. El enunciado. El enunciado es la unidad más pequeña de comunicación en una interacción verbal y se considera la unidad básica de una gramática textual. Para que un enunciado exista, es necesario que haya una comunicación real en un contexto, con un hablante, un oyente y un mensaje comunicado. La palabra. La palabra es una unidad lingüística que está formada por un conjunto mínimo de sonidos que tienen un significado y una función gramatical. Es decir, la palabra es una unidad semántica y sintáctica que se utiliza para expresar una idea o concepto específico. En conclusión, hemos abordado diferentes conceptos relacionados con la lingüística, la comprensión y análisis de textos en distintos ámbitos y contextos comunicativos. Se ha destacado la importancia de la competencia lingüística y el conocimiento de los conceptos fundamentales relacionados con el texto, sus unidades y características principales. Además, hemos visto cómo la lingüística del texto surge como una disciplina que estudia el texto como unidad específica de análisis, influenciada por la teoría de los actos de habla y la pragmática lingüística. La clasificación de los tipos de texto y la construcción de una tipología de géneros textuales son aspectos relevantes para comprender mejor las estructuras textuales y, de alguna manera, la comunicación escrita y oral. En resumen, la lingüística y el análisis de textos son herramientas fundamentales para la comprensión y producción de mensajes eficaces en diferentes ámbitos y contextos. Es necesario desarrollar habilidades y competencias lingüísticas para lograr una comunicación efectiva y comprensible en distintas situaciones de la vida cotidiana, académica y laboral.